La segunda visita. Esa mañana Lorena recibió el abrazo de sus padres en la cama. Un paquete de regalo con una tarjeta de papá y mamá la esperaba en el comedor. Cuando lo abrió vio los bordes negros brillantes. Era un equipo de música con compact disc. Era un equipo de música con compact disc, medidores de volumen a color y parlantes negros y macizos. Puedes escuchar tu propia música, dijo con una sonrisa su mamá. Tenía un dial de letras rojas y pequeños soportes redondos. Todo el aparato era un pequeño mueble de lujo. Mientras tomaba desayuno, pan con jamón y leche, oyeron el disco de Soda Stereo que había venido con el regalo. Maldito, ¿no? Repitió su hermana Mireia varias veces. Lorena llegó al colegio a la hora punta. En la clase de matemáticas la profesora escuchó la noticia y provocó los 5 minutos más vergonzosos del día con un happy verde y colectivo y un aplauso. A la hora del almuerzo salió al patio rodeada de amigos y repitió la invitación. Esta tarde a las 5 ya saben que vienen a mi casa. Durante el recreo al mediodía, un racimo de niñas desfiló para saludarla. Por fin sonó el timbre de las 3. Vio la camioneta blanca de su madre con el motor prendido. A pesar de los tropezones del automóvil, el camino hasta su casa era el mismo hermoso y ordenado camino de siempre. Los árboles verdes entre las calles filtraban los rayos del sol. Era un paisaje amarillo, azul y verde modulado por la tranquila luz de esa tarde de primavera. Sin embargo, cuando su madre estaba doblándoles en la esquina de la casa, vieron junto a la pared de ladrillos de construcción un cuarto de adobes. Tenía una puerta de tablas verticales y una ventana sin vidrio. Es la casa de los guardianes del terreno, le había explicado su madre unas semanas antes. Unos señores van a construir ahí y mientras tanto ellos lo cuidan. Había un, s- había un silencioso grupo de mujeres junto a la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido tanta gente? Preguntó Lorena. Algo terrible. Pero piensa en tu fiesta nomás, hijita, le contestó su madre mientras cuadraba el carro. ¿Pero qué cosa? ¿Qué ha pasado? Dijo Lorena. Es el chiquito, el hijo de los guardianes, le contó su madre. Se ha muerto esta mañana. ¿Se ha muerto? Preguntó Lorena. ¿Cómo? No sé, dijo la madre. Me lo contó la muchacha. Ya me parecía haberlo visto muy flaquito. ¿Por qué no bajas tus cosas? Al bajar, Lorena jaló hacia arriba su maleta y su lonchera. Siguió a su madre hasta la puerta. Recordaba un niñito de cara chupada y ojos pequeños con las piernas flacas, caminando por los alrededores del terreno. El día anterior lo había visto sentado sobre una piedra cerca de su casa. Alguna vez había querido hablarle. Se ha muerto, pobrecito, pensó Lorena mientras entraba a su dormitorio y se cambiaba de ropa. Bandejitas con sándwiches de jamón, vasitos de plástico con chicha y limonada, dulces de membrillo, alfajores, relámpagos de caramelo y una gigantesca y fresca torta de chocolate formaban el colorido paisaje junto a la pared blanca. Todo esto es por mí, pensó Lorena. Se acercó a uno de los alfajores, pero Paulina la vio. No toques todavía, le dijo. Espérate a que vengan tus amigas. Paulina, dime, ¿tú sabes qué le pasó al niñito del frente? Paulina siguió sirviendo en la bandeja. Tiempo que estaba enfermito, dijo sin quitar los ojos de la mesa. Ya varios días, dicen. ¿Y no podían llevarlo donde un médico? Preguntó Lorena. No sé, contestó Paulina. Tenía dolores en la barriga. Lo han llevado a la posta, pero lo despacharon con un remedio nomás. No lo ayudaron. Lorena caminó hasta la ventana. Vio a dos hombres algo mayores en la puerta. Uno de ellos tenía la cabeza gacha. Por fin la madre, una mujer con pollera y un sombrero serrano de cinta negra, salió a recibirlos. Luego los dos hombres entraron. Lorena escuchó la voz de su madre. ¿No te vas a cambiar? Ya van a ser las 6. Primero llegó Jessica, luego vinieron las mellizas González, Ana María y María Inés. Traían regalos envueltos en papel de colores. Luego fueron llegando Pilar, Vicky, Denise, Marisol y Elena. Después tocaron Doris, Rocío, Teresita y Ana. El papá de Rocío las había traído y estaba hablando ahora con su madre sobre el clima, la política y la hora en que debía recogerlas. A Lorena le gustaban sus amigas, hablaron de los chicos de la clase y vieron el video que les había preparado su mamá. Pero cada vez que podía, Lorena volteaba hacia la ventana y pensaba en la casita que iba oscureciéndose con el cadáver de un niño adentro. Hacia el final de la fiesta, cuando el papá de Jessica se fue, Lorena vio que las primeras bandejas volvían a la cocina con algunos panes. Se había parado otra vez cerca de la ventana y en la oscuridad gris aún podía verse la luz cuadrada de la casa. Están velando al niño, pensó. Desde el aire azucarado y ruidoso de la fiesta en su sala, Lorena podía adivinar el silencio mortal del dolor, el dolor rancio de la pobreza, la melancolía. Lorena podía adivinar el silencio mortal del dolor, el olor rancio de la pobreza, la melancólica resignación en los susurros de ese cuarto.
Una vez en el colegio, un expositor les había hablado de gente como ellos, les había contado de la miseria y el hambre en el Perú. A lo mejor ustedes no van a tener necesidades, pero todos los días en el Perú muchos niños se mueren de hambre. No sé si alguna vez ustedes han visto a una persona morirse de hambre, les dijo el señor esa vez. Esa frase le había paralizado en su asiento. Ahora ese niño había muerto, no de hambre, pero de una enfermedad en medio de la pobreza. ¿No habían podido curarlo acaso? Lorena pensó en una madre sentada junto a su hijo. La imagen fue tomando forma lentamente en ella y pronto se disolvió mientras una bandeja pasaba cerca. ¿Y si les llevara algo de comer? Pensó. Podía llenarse los bolsillos de sándwiches y dulces, luego acompañar a alguna de sus amigas a la puerta. En vez de volver a la casa, caminaría sola hasta la esquina, así ni su madre ni Paulina se darían cuenta. Mientras sus amigas Denise y Vicky devoraban su torta junto a la chimenea, Lorena entró a la cocina con un saco del colegio. El saco tenía bolsillos anchos. Lorena los llenó de sándwiches y alfajores. Estaban como inflados ahora. Salió otra vez a la sala. De un momento a otro vendría el papá de Pilar, su mejor amiga, y podría salir con ella, esperar en la puerta y cruzar la pista para ir a la casita. No les diré nada, pensó, solo les dejaré la comida y miré. Una breve corriente temblaba en sus piernas. De pronto sonó el timbre y el papá de Pilar estaba hablando con su madre. Al ver a su hija, el señor le ordenó que se despidiera con un Tu mamá nos está esperando. Lorena les dio un beso y se bajó con ellos hasta la reja de la calle. Chao y gracias por venir. Estás un poco rara, dijo Pilar. Los nervios de la fiesta. Los nervios de la fiesta, pues, contestó Lorena con alivio. Pero todo salió regio. Sí, gracias, chao. Cuando los vio irse, Lorena volteó los ojos hacia el cuarto. Una luz minúscula brillaba por una de las ventanas. Lorena cruzó la calle, sintió el cemento a través de las suelas. Al salir de la vereda caminó sobre las piedras y el polvo seco del terreno. Cruzó una zanja y sintió un dolor mientras su pie rebotaba en una piedra. Era tarde para arrepentirse, el brillo de la ventana aumentaba. En su saco sobresalían los bultos de panes. Al llegar a la puerta se detuvo, luego dio un paso al frente. En el oscuro y minúsculo rectángulo de tierra había un grupo de 9 o 10 personas con ropas negras. Estaban sentados en ladrillos o en cajas de tablas. En el centro del espacio, en un cajón pequeño y blanco, dormía la cabeza del niño que ella había visto caminar tantas veces cerca de su casa. Sus facciones sobresalían en una máscara de piel chupada y pálida. Tenía las manos dobladas sobre el pecho como si fuera a rezar. Lorena retrocedió. Todos le estaban mirando. De pronto a su lado vio a una niña, tal vez de la edad de ella. Había una olla y una cocina de queroseno. Un retrato del corazón de Jesús brillaba con el leve parpadeo de la vela. Una banca de madera le rozaba las rodillas. El olor a humedad paralizaba el aire. Todos la seguían mirando, pero de pronto la niña se acercó. Tenía un vestido negro, sandalias y el pelo sujetado en trenzas. La miraba con ojos serenos. He venido para traer esto, le dijo Lorena. Sacó los sándwiches y los dejó encima de la banca. Los ojos de la niña no se alteraron. Hubo un rumor en el grupo. Lentamente, como activando un engranaje común, los hombres y mujeres se acercaron a recogerlos. En poco tiempo todos los panes habían desaparecido. Lorena se apoyó en la pared y miró a su alrededor. La niña seguía a su lado y Lorena atinó a decirle ya me voy mientras empezaba a caminar hacia la puerta. Señorita, escuchó Lorena a sus espaldas. La voz era aguda y firme, como una orden dada en voz baja. La niña la miraba junto a la banca en la que ella había estado. ¿Sí? Dijo Lorena. Gracias, susurró la niña. Sus ojos parecían haberse agrandado. Lorena salió rápidamente. Cuando sintió otra vez el aire de la noche sobre su cara, derramó algunas lágrimas que desaparecieron mientras tocaba el timbre. Adentro le explicó a su madre que se había demorado hablando con Pilar y aunque le oyó decir que había estado fuera mucho rato, la vio apurarse a la cocina para servir un café al papá de Denise, que ahora daba la noticia del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Estudiamos juntos en el colegio, proclamaba. Lorena se despidió de las amigas que aún quedaban y a todas les ofreció una sonrisa de agradecimiento. ¿Te gustó la fiesta? Le dijo su madre más tarde cuando se habían ido. Lorena le dijo que sí y se fue a su cuarto. Desde la ventana con la pijama puesta miró hacia el cielo, pero luego volvió los ojos hacia el velo de luz en la casita. Se quedó mirándola hasta que el sueño la fue secuestrando y se derrumbó lentamente sobre la colcha.
Robertos. Cuando Lorena entró a la universidad, conoció al que iba a ser el hombre de su vida y además su marido. Se llamaba Roberto y estaba terminando medicina en Cayetano. Lo conoció porque era el hermano de Vicky, que ahora estudiaba con ella en letras. Era un médico promisorio. Lorena no tenía interés en la medicina, pero sí en Roberto. La primera vez él pasó a recogerla en su BMW rojo con asientos de forro negro. Una se podía recostar, podía soñar, podía vivir para siempre en esos cuentos limpios, en la consola de luces, en las palabras razonables, tersamente pronunciadas por la boca de labios firmes, de dientes como perlas de Roberto. Cualquiera se hubiera dado cuenta de su amor por el modo como empezó a vestirse. Eran trajes rojos, azules, amarillos que su madre no terminaba de aprobar, pero que hacían relucir a los ojos de su novio. Todos los domingos a las 2 él llegaba a almorzar en su casa. Sus padres bajaban a saludarlo junto a su hermana menor. Comían en la mesa grande rodeados de las hileras de porcelana de su abuela. Con frecuencia la familia de Lorena abusaba de su joven novio. Perdona que te consulte, le decía su madre a Roberto, pero es que esta semana he tenido un dolorcito en el cuello. ¿No será la postura mientras duermo? Roberto siempre parecía dispuesto a resolver los dolores de cuello, las preocupaciones sobre las dietas, los métodos para dejar de fumar y cualquier lluvia de rutinas y cualquier lluvia de rutinarias preguntas que su futura familia tenía a bien regar sobre su tenía a bien regar sobre su limpia y educada presencia. Lorena sabía que su madre rezaba en silencio para que ese lazo que los unía en la mesa del comedor se consagrara en las eternas y sagradas cadenas del matrimonio. Lorena amaba a Roberto, pero no solo el de esos mediodías civilizados de su comedor, sino también el de sus noches de salsa y karaoke cantando la lambada, el de las caricias que le hacía en el cuello y los labios, los abrazos de ese cuarto de hotel, cortinas de plástico que parecían de seda con vista a la desolación luminosa de la playa. Amaba al Roberto que confesaba su inseguridad, su soledad, sus recuerdos en una cara dividida por la pelea de sus padres. Había siempre algo de un león herido en su rostro y su cuerpo, despidiendo sangre y sin embargo dispuesto a seguir peleando. Luego de 3 años de noviazgo, con una ruptura normal de 2 semanas, poco antes del compromiso, Lorena y Roberto se casaron un mediodía de verano. Esa noche Lorena subió las escaleras del avión, se sentó junto a su marido y cerró los ojos antes de partir al último viaje más feliz de su vida del brazo de un hombre que no conocía. Sabía que había sido educada por muchos años para lo que sentía en ese instante, la felicidad de un novio de buena familia, un futuro de hijos y comodidades, un horario y una buena educación y vez en cuando, viajes de vez en cuando, el afecto por su familia y por unas cuantas amigas. Esa mañana, antes de ponerse el traje de novia, su madre había recorrido con ella las fotos del álbum y había pasado por la congregación de parientes en su bautismo, su trajecito blanco y la primera comunión, un retrato de familia frente a Mickey Mouse en Disneylandia. Lorena se había detenido en su foto de un tiempo antes. Allí estaban Pilar, Vicky y Denise. Era la foto de un cumpleaños durante el cual había hecho una visita nocturna que no cabía en ese álbum. Sin embargo, el recuerdo de aquella visita había cedido al peso de las ordenadas alegrías que habían encajado en su vida desde entonces. Después de la luna de miel, Roberto y ella alquilaron un departamento en Monterrico y Lorena insistió en regresar a sus estudios. Solo le faltaba un año. Después a lo mejor puedo trabajar por horas y entretenerme, le dijo su marido antes de que vengan los hijos. Esta juventud aparentemente próspera y llena de armonía se hubiera prolongado sin ninguna interrupción si no hubiera sido porque una mañana, varios meses después de su matrimonio, su antigua amiga Silvia la llamó por teléfono. Silvia, ¿cuánto tiempo? ¡Qué milagro! Quería invitarte a tomar un cafecito aquí esta tarde, le dijo la voz grave de Silvia. Le he dicho un par de chicas para volver a vernos. Bacán, contestó Lorena mientras miraba el reloj. El resto de la mañana transcurrió entre pequeños encargos de su madre y una breve visita al estudio de su padre para recoger algunos papeles. Al mediodía regresó a su casa y almorzó con Roberto. Voy a estar donde Silvia esta tarde, le dijo, pero voy a volver aquí seguramente antes que tú. Al quedarse sola, Lorena empezó a hojear el periódico y resolvió algunos casilleros de un crucigrama. Todo coincidía perfecto en cada cuadrito. ¿Sería divertido publicar un crucigrama equivocado?, pensó en voz alta, y ver a la gente tratando de resolverlo y de encontrar la palabra correcta. ¿Sería mejor así? ¿Más verdadero sería? Aún faltaba media hora, pero ya podía empezar a arreglarse. Silvia tenía una sala ancha, presidida por un cuadro de Joan Miró,
Había toda clase de adornos de plata sobre una mesa de madera. Una larga, espesa alfombra blanca se extendía hacia los confines de la pared. Unas rosas rojas de tallos largos se proyectaban hacia ellas, dejando sombras afiladas y elegantes sobre el sofá. Lorena estaba conversando con Jessica y Ana. El sol se reflejaba en la mesa de vidrio junto al ventanal. ¿Y qué tal? Dijo Silvia entrando por el patio. ¿Cómo ha pasado el tiempo, ¿Cómo ha pasado el tiempo, hija? Mientras escuchaba a Jessica que había empezado a hablar de un viaje reciente a Miami, Lorena estiró la mano para recoger uno de los bocaditos que la empleada había deslizado debajo de ella. ¿No quiere otro, señora? Escuchó de pronto. La voz era un silbido lento y grave. La empleada seguía mirando. No, no, gracias, dijo. Lorena volvió a prestar atención al resto del grupo. Jessica contaba de su hijo que acababa de empezar el colegio. Tenía una profesora demasiado estricta que lo asustaba. Lorena le sugirió que hablara con el director. Una cara volvía a acercarse, se inclinaba para dejar la bandeja o para recogerla. Lorena sentía que esa cara orbitaba cerca de ella y de vez en cuando suspendía sus movimientos brevemente. La empleada era alta, delgada y tenía el pelo negro recortado. Las líneas de su cara se organizaban en proporciones armónicas sostenidas por una boca modesta que repetía ¿Se sirve? No dejaba de ser atractiva, tal vez por ese aire perdido y distante. Lorena aprovechó la nueva historia de Jessica sobre su mudanza para levantarse con una excusa. Cuando entró a la cocina, la muchacha estaba lavando las tazas. Al verla entrar, no dejó de trabajar, pero le dirigió la pregunta esperada. ¿Desea algo? Lorena se acercó hasta quedar muy cerca de ella. Dime, le preguntó, ¿tú no eres la chica que estuvo en la casita de adobes esa noche? El ruido de las tazas y los platos seguía su curso bajo el chorro de agua. ¿Dónde? Dijo la muchacha. En la casita, cuando fui a dejar los panes, retrocedió Lorena. Perdone, señora, la miró la muchacha, no le entiendo. Tanto la dureza de la voz como el gesto crispado eran inusuales en una empleada. Lorena se acordó de lo extrañas que le habían parecido esa misma voz y lo extrañas que le habían parecido esa misma voz y sacar algunos años antes bajo la luz mezquina de ese velorio. Ahora comprendía por qué la chica había insistido en la bandeja con los bocaditos. Había querido devolverle su limosna aun cuando estuviera de sirviente en una casa ajena. ¿No quiere otro, señora? Le había preguntado. ¿No quiere otro? Lorena la miraba. Si deseaba un vaso de agua o un café, se lo puedo... Si desea un vaso de agua o un café, se lo puedo llevar, oyó que decía la muchacha. Lorena dio media vuelta y salió de la cocina. Al volver a la sala se alegró de que sus amigas siguieran interesadas en su propia conversación y de que no hicieran mucho caso, pero cuando se despidió lo hizo con más prisa que de costumbre. Silvia debe haber pensado que estuve muy rara, pensó mientras manejaba de regreso. Esa noche Roberto le preguntó qué le preocupaba. No es nada, le respondió, cosas de mujeres, duérmete nomás. Cuando lo vio dormido, Lorena sintió absurdamente que debía levantarse para ir donde la muchacha, en la casa de Silvia. Quizá debía llevarla al lugar donde se habían visto varios años antes y pedirle o explicarle algo. No sabía muy bien qué y sin embargo seguramente haría el ridículo. Además, ¿acaso entendía algo sobre la vida de esa chica? ¿Acaso dispuesta a acercarse de veras, a dedicar una verdadera parte de su tiempo a conocer, ayudar? A querer podría abrir una puerta siempre y no solo una noche. El amor, la verdadera compasión podrían existir acaso. El amor, la verdadera compasión podían existir acaso. Una melancólica luz bañaba ahora su sala y paradójicamente parecía aclarar el valor de cada objeto. Era inútil pensar en eso. Se levantó en la oscuridad y caminó sin rumbo. En la lucidez del insomnio pensó que quizá en ese momento la muchacha estaba también sentada en su cuarto pequeño. Por fin volvió a la cama y se echó. En algún momento sintió el canto de los pájaros por una ventana. Cuando se despertó, Roberto estaba en el baño. Lorena cogió el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Es Lorena. ¿Qué vas a hacer hoy día? Había esperado que la muchacha contestara. No iba a decirle nada. Había querido oír su voz, pero era la de Silvia. Ay, le dijo Silvia. Todo se me ha complicado, hija. Resulta que mi empleada se me fue en la mañana y la casa es un desastre. ¿Se fue? Sin decir una palabra, oye, solo dejó una nota que decía, me he ido. Esto es un laberinto, hija, no sé qué voy a hacer. Sí, dijo Lorena, luego de una pausa añadió, no te preocupes, ya conseguirás otra. Quedaron en verse otro día. Lorena se levantó a hacer el desayuno y eran más de las 8. Ay, ¿qué rayos pasa esta gente?